Y quiero empezar diciendo que uno de los deseos que seguramente tenemos todos los creyentes por nuestros seres queridos y por nuestros amigos que no conocen de Cristo es que lleguen a conocerlo, es que sean salvos. Y para ello les suplicamos, les rogamos y les damos todo tipo de asombrosas promesas de cómo sus vidas podrían cambiar maravillosamente si llegan a los pies del Señor, si vienen a Jesús. Y aunque es bueno tener ese deseo de ver a otros venir a Cristo, olvidamos que cuando Jesús llamó a la gente, a menudo lo hizo de manera diferente. Cuando Jesús llamaba a la gente, o alguien le decía que quería ser su discípulo, pareciera como si él no quisiera que lo siguieran, porque su respuesta no era decirles bienvenidos, sino que por el contrario les bajaba la emoción, cuestionaba sus motivos y les preguntaba si realmente sabían lo que estaban pidiendo. Y esto es lo que vemos en muchos encuentros que tuvo el Señor con diferentes personas. Y hoy vamos a ver la historia de dos hombres que aparentemente tenían un deseo sincero de seguir a Cristo y que incluso se veían como buenos prospectos de discípulos, pero al parecer esto era más que una emoción pasajera, tal vez por los milagros que acababan de ser testigos. Vamos entonces a nuestros versículos de estudio, que es Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 18 al 22. Continuamos en nuestro estudio del libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, y el título del tema de hoy es lo que implica seguir a Cristo. Dice así la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hagamos una pequeña oración. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes, como bien lo dijo Jesús, a toda verdad. Que tú nos lleves a interpretar correctamente este versículo, porque no importa lo que nosotros pensemos de este versículo, sino que importa lo que tú ya has inspirado. Y que no solo lo podamos entender bien, sino que nos podamos someter a tu palabra, Señor. Porque quien ama obedece tus mandamientos. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender lo que implica seguirte a ti. Ayúdanos a entender que hay un precio que cuesta pagar y que estos versículos, Señor, sean una espada en nuestros corazones que produzcan vida. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy concluimos la primera sección de milagros del Señor con estos versículos que hablan sobre lo que implica seguir a Jesús. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo y que los capítulos 8 y 9 presentan una serie de 9 milagros divididos en 3 secciones cada uno, en donde cada sección al final hay una instrucción con respecto al ministerio del Señor y a ser su discípulo. La razón por la cual Mateo coloca estas enseñanzas al finalizar de cada sección de milagros es para indicar que la admiración del Señor por sus milagros no significa absolutamente nada si no está unida a un compromiso sincero de seguirlo a Él. No es suficiente solo con confesar que Cristo es Señor, sino es necesario seguirlo con las demandas de obediencia que esto implica. El relato comienza, como ustedes ven ahí en el versículo 18, con un deseo de Jesús de apartarse de las multitudes. Esta multitud estaba compuesta de algunos que estaban comprometidos con Él, así como otros que estaban ahí solo por curiosidad, por los milagros que hacía o porque esperaban sacar algún tipo de beneficio de seguir al Señor. Y apenas Jesús da la orden de pasar al otro lado del mar, vienen a Él 2 aspirantes a ser discípulos con promesas y peticiones. Con misericordia y con compasión, el Señor los escucha y ve esto como una oportunidad para enseñar que ser uno de sus discípulos no es algo casual. No es unirse a un club deportivo o ser un hincha de un equipo de fútbol.
Les dice que seguirlo cuesta, que exige la rendición de otras lealtades y que debe ser una prioridad absoluta. Y cuando vamos a estudiar los relatos del Nuevo Testamento y los encuentros del Señor Jesús, vemos que Él nunca tuvo miedo de desanimar a aquellos que querían ser discípulos suyos, nunca. A diferencia de muchos evangelistas modernos, a Él le interesaba más la calidad que la cantidad. Porque seguir a Jesús cuesta. Y el Señor nunca le hizo falsas promesas a la gente con el objetivo de acumular una gran masa de seguidores sin ningún compromiso ni entendimiento de lo que significaba ser su discípulo. Y quiero darles un ejemplo antes de adentrarnos en estos versículos. Vamos a Lucas capítulo 14, 25 al 33, que ahí vemos cómo el Señor, de hecho, desanima a una gran multitud a que lo siga. Mire lo que dice Lucas 14, 25 al 33. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marcharse a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hubiera hecho hoy un pastor cuando vea una gran multitud seguirlo? Siga. Claro, por supuesto, aquí hay de todo para todos. Pero ¿qué hacía el Señor Jesús? Les decía, y sabía lo que había en sus corazones. Y les decía: si alguno viene a mí y coloca en el punto más alto que la devoción a Él, debe estar por encima de cualquier otra persona. Y nos llama con esta historia de la torre y del ejército, de ir a la guerra, nos hace una pregunta, y es: ¿has calculado el precio de seguir a Cristo? ¿Has calculado el precio de ser un discípulo del Señor? Y los versículos que hoy vamos a estudiar nos enseñan un importante principio, y es que un creyente es alguien que no solo entiende qué significa seguir a Cristo, sino que también paga el precio por seguirlo. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos, pero su compromiso es superficial. Es superficial porque no han contado el costo, ni viven como verdaderos seguidores de Cristo. Y hoy vamos a ver la historia de estos dos hombres que, aunque son más sinceros que muchos de los que van hoy en día a la iglesia, no quieren comprometerse verdaderamente con seguir a Cristo. Estos versículos nos enseñan que ser discípulo de Cristo tiene un precio que todos deben calcular. Nos muestra que a menos que una persona entienda que debe vivir primero para Cristo, entonces, si no entiende eso, no puede ser llamado su discípulo. Hoy vamos a estudiar dos aspectos vitales que debes entender de lo que implica seguir a Cristo, para que entiendas el precio que tienes que pagar. Dos aspectos vitales que implica seguir a Cristo para que entiendas el precio que debes pagar. Y el primer aspecto de lo que significa seguir a Cristo es que implica dejar tu comodidad. Dejar tu comodidad. Leamos una vez más versículos 19 y 20 ahí en Mateo 8. Dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El primer encuentro del Señor es con este escriba que viene a Jesús. Y esto debió sorprender a algunos de la multitud, porque un escriba era un experto en el estudio de las escrituras hebreas y tenía un gran reconocimiento en todo Israel.
Esto que hace el escriba era común en la práctica judía, en donde una persona escogía un maestro, un rabí, y le decía que si podía ser parte del círculo de sus discípulos cercanos. Y que este escriba le dijera al Señor Jesús, maestro, es interesante, ya que los propios escribas eran considerados maestros en Israel. Y esto podría reflejar un toque de humildad y de respeto genuino, pero al mismo tiempo, y como ya vamos a ver, una forma de adulación falsa o de adulación. Esta manera de llamar a Jesús maestro debería llamar la atención de nosotros, de los lectores, porque está en un marcado contraste de la manera como Jesús ha tenido diferentes encuentros y cómo los diferentes hombres lo han llamado a él. Recordemos que en el estudio de Mateo, el capítulo 8, primero el Señor se encuentra con un leproso. Y el leproso, ¿cómo le dice? ¿Cómo lo llama? Señor. Y luego se encuentra con un centurión. Y el centurión, ¿cómo lo llama? Señor. Al parecer el deseo de este escriba es aprender solo de las palabras y de los hechos de este maestro, pero no comprometerse con su vida, y por eso le dice solamente maestro. Sin embargo, la promesa que le hace este escriba es impresionante, porque le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Una frase como para una canción romántica, ¿no les parece? Y el verbo seguiré, en este contexto, describe la relación entre un maestro y un estudiante y describe un compromiso para toda la vida. Te seguiré. El escriba lo que le estaba diciendo al Señor es, Señor, quiero ser tu discípulo. Estoy dispuesto a ir a cualquier sitio contigo y hacer lo que tú digas. Eso es lo que yo quiero hacer. Esta frase describe una devoción sin igual y aparentemente no pone ninguna condición. Al parecer este escriba ha examinado a otros posibles maestros y seleccionó a Jesús como el maestro de quien quiere aprender y vivir. Y a los ojos de la sociedad del momento, esta oferta era muy tentadora, era muy atractiva, porque quien se está ofreciendo ser discípulo del Señor es nada menos que un escriba, un hombre respetado, un hombre admirado, un maestro en Israel, una persona con gran conocimiento de la ley, con gran reconocimiento en todo Israel y seguramente con buenos recursos, porque así eran los escribas. Un comentarista dice que cuando se escuchan con atención el ofrecimiento de este escriba, es como si le estuviera diciendo a Jesús, esta es tu día de suerte, Señor. He decidido ser tu discípulo. Y probablemente muchos en la audiencia pensaron lo mismo. Creyeron que el Señor iba a decirle a este escriba, bienvenido. Claro, ¿cómo no? Pues eres un escriba. Pero el Señor, en vez de darle una tarjeta de membresía de inmediato, le empieza a explicar lo que ser su seguidor implicaba. Aquí el Señor ve esta oportunidad para enseñar lo que el verdadero discipulado es. Y le dice, ahí en el versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta ilustración describe que mientras las zorras tienen guaridas en donde pueden estar calientes y secas, y que los nidos de las aves colocados en el extremo de las ramas de los árboles les permiten estar seguros, no es así para Cristo ni para ninguno de sus seguidores. Mientras que los animales tienen casas en esta tierra, Jesús no tenía un hogar donde descansar. Y lo que el Señor le está advirtiendo a este escriba es que seguirlo a Él implicaba renunciar a las comodidades básicas de tener una casa. De hecho, luego el Señor utiliza una expresión para enfatizar este punto y dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este título, Hijo del Hombre, es el título que más utiliza el Señor Jesús sobre sí mismo. Cerca de 30 veces en el Evangelio de Mateo y en total en todos los evangelios, unas 88 veces, el Señor se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esa la expresión la vemos en el profeta Ezequiel, refiriéndose Dios al profeta como un hijo del hombre, como un hijo de la humanidad, como un simple mortal. También vemos esta expresión en Daniel como una figura escatológica que describe cuando el Hijo de Dios iba a venir al mundo a reinar. También se usa este término para describir los sufrimientos. Y se cree que el Señor utiliza esta referencia a sí mismo, el Hijo del Hombre, de manera irónica y utilizando el significado del profeta Daniel.
De hecho, vamos donde está esta palabra. Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice así Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí se muestra que el Hijo del Hombre es el hijo de este anciano de días, el Hijo de Dios el Padre, que un día va a llegar a reinar en todo este mundo. Y mientras que Daniel muestra a este Hijo de Hombre como alguien que va a ser adorado, glorioso, que se le dará el reino para gobernar, que se sentará en el trono, el Señor le dice al escriba de manera irónica, porque el escriba sabía a lo que el Señor se estaba refiriendo, porque él conocía la ley y seguro conocía Daniel capítulo 7, el Señor le dice que el Hijo del Hombre no tendría un hogar en esta tierra, no tenía dónde recostar su cabeza. Seguramente esto debió sorprender de manera profunda a este escriba. Seguramente este escriba quedó asombrado, sorprendido con esta respuesta, porque pensó que un gran maestro como Jesús iba a tener el reconocimiento y las comodidades a los que los maestros de esa época estaban acostumbrados. Además, luego de ver toda la fama del Señor, toda la gente que lo seguía, todos los milagros que hizo, pensó que él podía tener lo mismo. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, obviamente vio esto y se dio cuenta de un compromiso a medias, porque va al meollo del asunto, va a lo que realmente le interesaba al escriba, como siempre lo hace el Señor con nosotros, y le indica que si quiere seguirlo, que si quiere realmente ser llamado su discípulo, debe renunciar a pensar tener una vida cómoda, como la que es probable que llevara, y estar dispuesto a hacer sacrificios. Y es que como cuando leemos en los evangelios, nos damos cuenta que aunque el Señor sí tuvo una casa y lugares donde pasar la noche, tuvo un ministerio itinerante y un estilo de vida austero. En varias ocasiones se ve al Señor Jesús dormir a la intemperie y estar expuesto a los elementos del clima. Se le vio que no tenía lujos ni nada por el estilo que los grandes maestros de la época estaban acostumbrados. Esta respuesta muestra que el Señor leyó en el corazón del escriba algo que sus palabras no reflejaban. Muestra que el escriba quería el reconocimiento de ser un seguidor de Jesús, pero no el sacrificio. Quería los beneficios terrenales, pero no las bendiciones espirituales. Y aquí viene a preguntarnos, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesús? Porque es fácil pronunciar palabras de afirmación impresionantes, especialmente cuando no se conoce el costo y el compromiso que eso implica. Es muy fácil decir, te seguiré a donde quiera que vayas, sin realmente saber qué es lo que eso implica. Y el Señor se enfrentó a esto muchas veces. Esta no fue solo una vez. Muchas veces el Señor se enfrentó a esto y sabía que la fe declarada inicialmente por muchos de sus seguidores en aquella época y ahora podía ser superficial. Podía ser una fe vana. Como de hecho está en Juan capítulo 2, miren lo que dice Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. Un ejemplo más. Dice Juan capítulo 2, 23, 25. Dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y es que a Cristo no lo podemos engañar. A nuestro Señor Jesús no lo podemos engañar. Estas personas de Juan, así como las personas de Mateo, como las personas de Lucas, como toda esta multitud, al igual que muchos de hoy, así como este escriba, solo están emocionados, solo están comprometidos con la emoción que acompaña las obras milagrosas del Señor, o las falsas promesas que hacen los falsos maestros, pero no
con Cristo como Señor, ni con la obra del Evangelio mismo. Tú debes saber que no habrá un estilo de vida cómoda y tranquilo para alguien que verdaderamente quiera seguir a Jesús. No lo va a haber. No lo va a haber. No lo va a haber. ¿Será que como el escriba has pensado que Cristo está para darte una mejor vida ahora? ¿Será que como el escriba has pensado que Cristo está para darte más ingresos, más comodidades, mejor calidad de vida, y se te olvida que para ser su seguidor debes priorizar la voluntad de Dios y eso implica hacer sacrificios en tu vida? Por ejemplo, para un matrimonio seguir a Jesús implica obedecerlo en el mandamiento que la madre debe ser constructora de hogar. Y esto se puede reflejar en dejar de trabajar, en dejar de recibir un dinero sustancial y estar dedicada a la edificación de sus hijos si los tienes y a su hogar. También seguir a Jesús puede implicar para alguien hacer ajustes en un trabajo demandante que le está impidiendo cumplir sus responsabilidades en su familia y en su hogar. Todo esto involucra incomodarse, todo esto involucra sacrificarse y dejar de percibir ciertos beneficios terrenales que podrían darte una mejor calidad de vida a los ojos de este mundo. Pero también seguir a Cristo implica dejar la comodidad, porque has decidido vivir un estilo de vida de obediencia, un estilo de vida de santidad que va en contra de lo que el mundo promueve. Seguir a Cristo implica dejar la comodidad de quedarte callado y hablar por defender la verdad de la palabra. Y eso seguramente te va a traer el rechazo de tu familia, de tus amigos y de tus seres queridos, de tus compañeros de trabajo. Seguir a Cristo implica dejar la comodidad en el reconocimiento que vas a obtener de los que te rodean, porque has decidido vivir para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Todo esto y tal vez muchas cosas más que en este momento estarás pensando implica sacrificarte y dejar la comodidad de tu vida por seguir a Cristo. Y hoy debes entender que el Señor no busca compromisos superficiales, no, sino que demanda que en quien verdaderamente lo sigue calcule el costo y haga un compromiso radical. Hay muchos que le han dicho a Cristo: te seguiré a donde quiera que vayas. Hay muchos de los que yo he escuchado: te seguiré a donde quieras que vayas, Señor. Y han pasado al frente, y han hecho promesas, y han dicho que voy a consagrar mi vida a ti. Pero con el tiempo quedan en el camino, demostrando que sus profesiones de fe fueron solamente una emoción, fueron solamente falsas. Es como la persona que describe el Señor en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El primer terreno, que al principio parece cristiano y está emocionado, pero se desanima porque el Señor amenaza su estilo de vida. Mire lo que dice Mateo 13, 20 al 21, que es la explicación que nos da el Señor de este tipo de persona. Sobre todo el 20 y el 21. Dice Mateo 13, voy a leer el 18 y me salto al 20 y al 21, dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice el Señor. Y ahora el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tenaz. ¿Será que lo hemos visto? Claro que sí. Personas que llegan a la iglesia y se emocionan. Dicen: no, esto es lo que está buscando. Y sí, la promesa, y esto otro. Pero viene la aflicción. Pero viene la persecución. Pero vienen los problemas. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta si alguien es seguidor de Cristo. No es saltando, es de rodillas. Es de rodillas. ¿Hasta dónde estás
dispuesto a llegar por seguir a Jesús? ¿Hasta dónde? Por la respuesta que el Señor le dio al escriba, al parecer este hombre no entendía todo lo que significaba seguir a Cristo, lo que implicaba seguir a este maestro. Y es que, como ya lo hemos dicho, la admiración de Cristo como maestro no provoca la voluntad de hacer los sacrificios que implican ser un discípulo de Él. Pero es que Cristo no es un simple maestro. Cristo no es un simple maestro. No. Te pregunto otra vez, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por seguir a Cristo? Seguir a Jesús involucra tanto un compromiso formal como costoso, que debes entender y que implica dejar tu comodidad personal y hacer sacrificios. Y si no los haces, lo dice el Señor, no puedes ser llamado su discípulo. No puedes ser llamado su discípulo. Eso es lo primero que implica ser un seguidor de Cristo. Vamos al segundo aspecto de lo que implica seguir a Cristo, que está en los versículos 21 al 22 con este segundo hombre. Dice versículos 21 y 22, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El segundo aspecto de lo que significa seguir a Cristo es que implica priorizarlo por encima de cualquier otra relación. Implica priorizarlo por encima de cualquier otra relación. El segundo encuentro que tiene el Señor, nos dice Mateo, que es con otro, dice el texto, con otro de sus discípulos. Y aunque la palabra discípulo nos hace pensar en alguien que ya ha hecho un compromiso claro y consciente de seguir a Jesús, es mejor ver a este hombre como un discípulo potencial del círculo grande de sus seguidores, como lo vamos a ver a continuación. Este hombre se le acerca con una petición al Señor que viene, que quiere decirle, que quiere cumplir antes de embarcarse literalmente en la aventura de seguir a Cristo. Y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta frase puede tener varias explicaciones, lo que significa. La primera es que el padre de este hombre acaba de morir. La segunda es que el padre de este hombre es anciano, pero no es seguro cuándo muera. Y el hombre quiere cumplir la responsabilidad de que el día que muera, estar en el entierro y preparar todos los asuntos que eso conlleva. La tercera opción es que había una costumbre judía, y es que cuando el padre moría o una persona moría, se desenterraban los huesos y hacía un segundo entierro un año después. Algunos piensan que este es el caso de este hombre, que su padre ya había muerto y este tiempo de un año todavía no se había cumplido, y por eso le dice al Señor que cuando se cumpla ese tiempo entonces va a seguirlo. Debemos decir que de seguro no es la primera opción, porque la palabra de Dios manda honrar al padre y a la madre, y los deberes en el entierro eran una gran responsabilidad. Este hombre no está pidiéndole al Señor, y el Señor tampoco está sugiriendo que descuide sus responsabilidades familiares. Por lo tanto, nos quedan las dos opciones restantes. Y en ambos casos, el deseo de seguir a Cristo se postergaría no por una necesidad inmediata, ¿cierto?, sino por un tiempo, por una posibilidad en el futuro. De hecho, la mayoría de los comentaristas, cuando hablan de este texto, creen que el padre de este hombre aún no había muerto y que la petición al Señor es para que Cristo le permitiera quedarse a este hombre en su casa con su papito y con su mamita hasta el día de la muerte, ¿no?, sin saber cuánto eso iba a tardar. Y esto se comprueba de hecho en la respuesta del Señor cuando le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta breve y al parecer tosca respuesta del Señor es muy impactante. De hecho, es más impactante que la que le dio al primer hombre. Pero comprueba el deseo de este hombre y comprueba que el deseo de este hombre no era verdaderamente seguir a Jesús. Y toma como excusa el entierro de su padre, la muerte de su padre, sin saber cuándo iba a morir. El Señor en primer lugar le dice ¿qué? Sígueme, sígueme. Y esto, como vimos, implica un compromiso inmediato y para toda la vida. Con esta palabra el Señor lo que le está diciendo a este hombre es que el compromiso de seguirlo a Él no tiene espera, no tiene espera. Y luego le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase parece ilógica, porque obviamente un muerto pues no puede hacer nada.
Pero lo que el Señor quiere decirle a este hombre es que son los miembros de la familia que no quieren seguir a Jesús los que deben encargarse del entierro de este hombre. Es decir, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Eso es lo que significa esta palabra. Miren, el Señor obviamente afirmó la importancia de honrar a los padres. Claro que lo hizo en Mateo capítulo 15. Pero lo que el Señor está afirmando no es que se debe rechazar cualquier tipo de relación familiar o cualquier tipo de relación cercana, sino que la devoción a Jesús es mucho más importante que la devoción a la familia o a cualquier otra persona. Y que sus seguidores deben priorizarlo por encima de cualquier otra relación. En el caso de este hombre, la decisión de postergar seguir a Cristo demostraba que su devoción principal no era el Señor, no. Primero estaban otras personas, primero estaban otras actividades, primero estaban otras prioridades. Y es que el llamado de seguir a Jesús, el llamado de Jesús, de hecho que le da a este hombre, no da espera, no da espera. Y ninguna excusa podría postergar la decisión de seguir al Señor. Ninguna excusa es válida. Y déjeme decirle algo que es muy serio. Y es que el infierno se llenará de muchos, escúcheme bien, de muchos que postergaron esta decisión. El infierno se llenará de muchos que postergaron esta decisión de seguir al Señor y que pusieron excusas y que tendrán toda la eternidad para arrepentirse de esto. De haber dicho, ahora no, más adelante cuando termine o cuando haga algo. No. Lo que el Señor enseña aquí es que para un creyente, ni siquiera, y escúchame bien, ni siquiera la obligación más grande debe poder persuadirlo de seguir y ser fiel al Señor. Ni siquiera la obligación más grande debe poder persuadirte a ti de seguir a Cristo. No. Hermanos, seguir a Cristo implica que tu mayor prioridad en la vida, escúchame bien, tu mayor prioridad en la vida es tu relación con Él. Es tu relación con Él. Es tu mayor prioridad. Seguir a Cristo implica priorizarlo a Él. Implica priorizar su voluntad sobre cualquier otra persona y sobre cualquier otra voluntad, incluida la tuya. Incluida la tuya. Mira lo que dice Lucas 14:26, que lo leímos al principio. Lucas 14:26. Dice así Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Es esto lo que está diciendo la palabra de Dios? Este versículo es muy similar al que estamos estudiando en Mateo, pero nos sorprende porque tropezamos con la palabra aborrecer, ¿cierto? En otras traducciones habla sobre odiar. El que no odia, en otras traducciones puede llegar a ser esta la palabra. Y tropezamos con esta palabra porque tendemos a interpretarla como la interpretamos nosotros hoy en día en nuestra propia cultura. Pero si observamos detenidamente lo que la Biblia quiere decir con la palabra aborrecer, con frecuencia significa simplemente amar menos, amar menos. Como cuando en el Antiguo Testamento dice que Jacob amaba, bueno, en una parte dice que odiaba a Lea y amaba a Raquel, pero en el siguiente versículo dice que amaba a Raquel más que a Lea. Y en este sentido, en este versículo, lo que significa aborrecer significa amar menos, amar menos. Y lo que nuestro Señor estaba diciendo en este texto no es que debemos aborrecer literalmente a nuestra familia, ya que seguir a Jesús implica amar tanto a Dios como al prójimo, ¿cierto? Y de hecho la palabra nos dice que debemos amar y cuidar a nuestra familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que el que no provee para los de su casa siendo creyente es peor que un incrédulo. Entonces debemos entender bien el texto. El punto no es que debemos ser crueles con nuestras familias, no, nunca, nunca. Sino que la devoción que tenemos a Jesús debe ser incluso mayor que la que tenemos a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a nuestros amigos más cercanos. ¿Será que amamos más a Cristo de lo que amamos
a la persona que más amamos? Mire lo que dice Mateo 10:37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice así Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Increíble que no diga el que ama a esposo o a esposa, ¿no? Pero mire, y aquí muchos tal vez de nosotros nos vemos reflejados tal vez en la protección y en el amor que sentimos por nuestros hijos, ¿no? Pero aquí dice, ¿será que lo que está diciendo el Señor es eso? ¿Será que amamos más a Dios que a nuestros padres? ¿Será que amamos más a Dios que a nuestros hijos? Porque el que no ama a Cristo por encima de sus padres, por encima de sus hijos, ¿qué dice el texto? No es digno de Él. Esto es lo que implica ser seguidor de Cristo. No significa que no los ames, porque de hecho, cuando amamos a Dios, entendemos cómo debemos amar a los demás. Pero sí implica que mi mayor devoción, que mi prioridad principal es Cristo. El punto no es que debamos, como les dije, ser crueles con nuestras familias o dejarlos de lado, pero el punto sí es que Cristo debe tener dominio y soberanía absoluta sobre la vida del creyente. Ninguna relación puede tener prioridad sobre el compromiso con Jesús, ninguna. Con Jesús. Bueno, no con el pastor, es con Jesús, es con el Señor. Mire, si nos enfrentamos a la dolorosa elección de lealtad a la familia versus la lealtad a Jesús, debemos elegir siempre a Jesús. Incluso si los miembros de nuestra familia nos repudian por ser cristianos, debemos seguir a Cristo. Así se burlen de nosotros, así nos rechacen, o como muchos realmente los persigan. ¿Qué pasa hoy en día en algunos países del mundo? Que cuando deciden seguir a Cristo empiezan a ser perseguidos, incluso por sus propias familias. Es en ese sentido que debemos dejar que los muertos entierren a los muertos. Y nosotros seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Debemos priorizar a Jesús. Escúcheme bien. Debemos priorizar a Jesús por encima de cualquier otra relación en este mundo. Por encima de cualquier otra relación en este mundo. Incluso sobre nosotros mismos. Incluso sobre nosotros mismos. No olvidemos que ser un seguidor de Cristo, que para ser un seguidor de Cristo no basta solamente con aborrecer a padre y a madre, sino también con aborrecer ¿qué? Tu propia vida. Tu propia vida. De hecho, volvamos allá a Lucas capítulo 14, si no se ha ido de ahí. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Y lo leemos una vez más despacio. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también ¿qué? Su propia vida. No puede ser ¿qué? Mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesús no enseña el odio emocional hacia los padres, como tampoco enseña el odio hacia uno mismo. El énfasis está en la abnegación y la entrega absoluta a Dios por encima de cualquier cosa. De hecho, inmediatamente después de este versículo viene el 27, cuando dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No. Muchos cristianos nunca tendrán que tomar la dolorosa decisión de darle la espalda a su familia por seguir a Cristo. Pero en todo el mundo hay muchos otros cristianos que enfrentan el rechazo, que enfrentan el repudio, que enfrentan la persecución por Cristo.
Estos creyentes, si quieren ser fieles a Cristo, se ven obligados a vivir de una manera percibida como odiosa hacia su familia, claro. Una manera odiosa ir a la sociedad en la que viven. Y aunque no todo creyente sufre esto, todo creyente sí va a experimentar en mayor o en menor medida situaciones en donde se debe mostrar que su preferencia por Cristo está sobre por cualquier otra cosa en el mundo entero. Está sobre cualquier otra relación. Por ejemplo, cuando te piden que hagas algo que esté en contra de los mandatos de Dios, ya sea un familiar, ya sea tu jefe, ¿priorizas tu relación con esa persona o con Dios? Ahí se ve claramente si estamos priorizando nuestra lealtad al Señor. O si sabes que hay una relación que no te lleva a obedecer a Dios. Si sabes que hay una relación en pecado, ¿priorizas tu relación con esa persona? ¿O prefieres ser leal a Dios? ¿O priorizas tu voluntad sobre la de Cristo? Cualquiera que sea. ¿Quieres realizar ciertas actividades como el hombre de la historia antes de seguir a Cristo? No, espéreme un momentico, que cuando me salga esto, ahí sí me comprometo. Seguramente, si eres creyente, has tenido este conflicto. Y qué bueno si lo has tenido. ¿Has tenido este conflicto con tus seres queridos o en cualquier otra área de tu vida? Y lo que el Señor exige a sus discípulos es que su primera devoción, es que su primer amor tiene que ser Él y solamente Él. Debes seguirlo a Él y amarlo más a Él que a tu familia, que a tu esposa, que a tu esposo, que a tus hijos. Debes amarlo a Él más que a tu propia vida, porque de lo contrario, escúchame bien, no puedes ser su discípulo. Este es el costo que tenemos que pagar aquellos que por gracia, solo por gracia, no por algo bueno que hemos logrado, este es el costo de ser discípulo de Cristo. El final de esta historia es un poco triste, porque en la siguiente escena que vamos a tratar de hoy en 8 días, vemos a Jesús, ahí en el versículo 23, dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y vemos a Cristo subiéndose a la barca para pasar al otro lado, como dijo en el versículo 18. Y estos dos hombres seguramente se quedaron en la orilla. Se quedaron en la orilla viendo cómo Cristo se iba. El primero no se quiso montar en la barca porque no quería sacrificar su comodidad. Y el segundo tampoco se quiso montar en la barca porque no quería sacrificar sus prioridades personales. La pregunta es, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Te vas a quedar a la orilla del lago? ¿Viendo cómo Cristo se va? ¿Te vas a quedar a la orilla del lago con tu comodidad y con tus prioridades? Mira, el Señor no demanda un poco de ti, demanda todo. Todo. El Señor no demanda un poco de ti, demanda todo. Si quieres ser su discípulo. Y déjame decirte que es un peligro mortal postergar la decisión por Cristo. Es un peligro mortal. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, sobre todo por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que nos hagas entender, no solo en nuestra mente, sino en nuestra voluntad, lo que implica ser un seguidor de Cristo.
ser un seguidor tuyo, mi Señor Jesús. Señor, yo te pido que nos hagas entender lo que implica seguirte y que seguirte a ti tiene un costo. Señor, ayúdanos a entender y te pedimos perdón porque muchas veces hemos puesto nuestra comodidad y nuestras prioridades primero, Señor, primero que seguirte a ti. Señor, por favor, perdónanos, porque hasta este punto hemos llegado queriendo ponernos a nosotros mismos o a cualquier otra persona por encima de ti. Gracias por tu misericordia que ha tenido paciencia hasta el día de hoy. Señor, ayúdanos a entender que no podemos postergar esta decisión más. Que si aquí hay alguien que no realmente se ha arrepentido de sus pecados y no ha entendido que tú eres un Dios santo y que tú, Cristo, eres el único camino y la única verdad y la única vida, Señor, tú traigas arrepentimiento y esta persona deje de postergar esta decisión. Señor, yo te pido, Padre Santo, que cada uno de los que estamos acá entendamos que estamos aquí en este mundo para ser tus esclavos, tus siervos. Que un día, como cantábamos hoy, no habrá llanto y no habrá dolor. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, tu mensaje está en contra de este mundo y nos llama a renunciar y a sacrificarnos para dejar nuestra comodidad y para que tú seas nuestra prioridad. Señor, yo te pido que tú nos lleves a tomar las decisiones que debemos tomar. Porque como dice tu palabra, quien ama, te ama a ti, Cristo, obedece tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en la orilla del lago. Ayúdanos a montarnos en la barca, aunque sepamos que se venga una tormenta. Pero si tú estás ahí, Señor, no importa. Te alabamos, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre hemos orado. Amén.